No sé desde cuándo observo a los humanos. El tiempo, para mí, no avanza como lo hace para ellos, no se divide en días ni en años, sino en repeticiones. Siempre he estado aquí, al borde de sus calles, en los márgenes donde la luz no llega del todo. No tengo un cuerpo fijo. A veces soy sombra, a veces reflejo, a veces solo una sensación incómoda que hace que alguien mire por encima del hombro sin saber por qué. Pero hay una época del ciclo que siempre me llama. Una herida brillante en el invierno. La Navidad. La reconozco antes de que llegue. El aire cambia, incluso para mí. Se vuelve más denso, cargado de algo que no sé nombrar. Los humanos caminan más rápido, pero también más juntos. Sus rostros se tensan y se suavizan al mismo tiempo. Cantan canciones antiguas que parecen hechizos mal recordados. Encienden luces como si temieran que la oscuridad, si no se la combate, pudiera devorarnos. Yo miro desde fuera. Siempre miro desde fuera. Las primeras luces aparecen tímidas, colgadas en ventanas que crujen bajo el frío. Cuando me acerco, parpadean. No siempre, pero lo suficiente como para que alguien frunza el ceño y murmure que deben estar fallando los cables. No saben que soy yo. Nunca lo saben. No entiendo por qué sonríen frente a objetos inertes. Árboles muertos decorados con esferas brillantes. Figuras de madera con caras pintadas que ríen sin vida. Paquetes envueltos con cuidado, como si el papel pudiera contener algo más que lo que cubre. Sin embargo, algo en sus gestos me atrae. Hay una intención allí. Un deseo compartido. Una forma de calor. Eso es lo que quiero comprender. He intentado aprender observando. Durante incontables navidades me he limitado a mirar. A escuchar desde la esquina de una plaza, desde el techo de una casa abandonada, desde el hueco entre dos edificios donde la nieve se acumula negra. Escucho risas. Discusiones. Llantos ahogados. Promesas que no siempre se cumplen. Los villancicos me inquietan. Repiten las mismas palabras, los mismos tonos, año tras año, como si al cantarlos pudieran mantener algo con vida. Cuando paso cerca, las voces tiemblan. Una nota se quiebra. Un coro se adelanta o se atrasa. Los humanos se miran entre sí, incómodos, y continúan cantando más fuerte, como si eso pudiera corregir el error. No quiero causar eso. Al menos, no conscientemente. Hay noches en las que la nieve cae despacio, cubriendo la ciudad con un silencio que casi puedo tocar. En esas noches me acerco más. Me detengo frente a los escaparates. Los juguetes mecánicos se detienen cuando paso. Sus ojos de vidrio parecen seguirme incluso después de quedar inmóviles. Una vez, un niño comenzó a llorar sin razón aparente al verme reflejado en el cristal, aunque solo fui una distorsión, una sombra mal colocada. Su madre lo apartó rápido, diciendo que estaba cansado. Tal vez lo estaba. Tal vez no. He visto cómo los humanos hablan de la Navidad como si fuera una criatura viva. Dicen que hay que salvarla, sentirla, mantenerla. Eso me confunde. Si es algo tan frágil, ¿por qué le exponen al frío, al ruido, al cansancio? Si es tan importante, ¿por qué parece romperse tan fácilmente? Quizá por eso siento el impulso de ayudar. No nace del deseo de dañar. Nace de la observación prolongada. De siglos mirando algo que brilla y se apaga, una y otra vez. Si algo se rompe tan seguido, pienso, tal vez necesita otra forma de ser sostenido. He notado que cuando los humanos se abrazan, algo cambia a su alrededor. No es visible, pero está ahí. Una vibración breve, como el eco de una campana lejana. He intentado imitarlo. Acercarme cuando se reúnen. Permanecer cerca del árbol, del fuego, de la mesa. Pensé que, si estaba lo suficientemente cerca, podría aprender. No entendí que mi cercanía es distinta. Las luces, a mi alrededor, siempre parecen cansarse.
No se apagan de inmediato. Primero pierden intensidad, como si recordaran algo triste. Luego parpadean, una, dos veces, hasta quedar en un brillo enfermizo. He visto árboles temblar, aunque nadie los toque. He escuchado el crujido de ramas secas en habitaciones cerradas. Los humanos dicen que es el invierno, el frío, el desgaste. Yo sé que no. Aún así, cada año regreso. Porque algo en mí se despierta cuando la Navidad se acerca. Una expectativa torpe. Una esperanza que no sé manejar. Veo sus manos ocupadas en crear alegría, y me pregunto cómo sería participar. Que se sentiría encajar, aunque fuera por un instante, en ese ritual de luces y canciones. No sabía entonces que observar demasiado tiempo algo hermoso no enseña a cuidarlo. A veces, solo enseña cómo romperlo. No fue inmediato. El deseo de ser parte no llegó como una revelación, sino como una presión lenta, constante, como el peso de la nieve acumulándose sobre un techo viejo. Cada Navidad que observaba sin intervenir dejaba un residuo en mí. Una sensación de estar incompleto, de haber entendido solo la forma exterior de algo que, para los humanos, parecía vital. Comencé con pequeños gestos. Inofensivos, pensé. Me quedé más tiempo cerca de las casas. No dentro, nunca dentro todavía, sino junto a las paredes, donde el calor se filtra como un suspiro cansado. Escuché conversaciones más largas. Aprendí palabras que se repetían solo en esta época: esperanza, perdón, familia. Las pronunciaban con cuidado, como si pudieran romperse si se decían mal. Creí que la Navidad era eso, repetir ciertas acciones para que algo no se muriera. Así que intenté imitar. La primera vez fue con las luces. Observé cómo las colgaban con paciencia, cómo desenredaban los cables con una devoción que no aplicaban a casi nada más. Esperaban que brillaran, que se mantuvieran encendidas pese al frío, pese al desgaste. Yo me acerqué cuando nadie miraba, cuando la calle estaba vacía y la nieve amortiguaba todos los sonidos. Extendí mi presencia, apenas un poco. Las luces no se apagaron. Eso me llenó de una emoción nueva. Permanecieron encendidas, pero algo cambió en su color. El blanco se volvió amarillento, como un recuerdo viejo. El rojo perdió intensidad, tendiendo al marrón. Pensé que tal vez así era como debían verse. Más antiguas. Más verdaderas. Al día siguiente, escuché a los humanos decir que estaban fallando. Que ese año todo parecía más triste. No entendí por qué lo decían con molestia. ¿No era la tristeza parte del ritual? ¿No hablaban siempre de nostalgia, de años mejores, de quienes ya no estaban? Decidí seguir. Me acerqué a un árbol decorado en una plaza. Lo habían colocado con cuidado, como si aún estuviera vivo. Había niños alrededor, riendo, corriendo en círculos. Me mantuve al borde, conteniéndome. Cuando todos se fueron, avancé. Sentí la textura de las ramas secas, el peso de los adornos, la tensión de las luces estiradas. El árbol tembló. No como lo hace algo empujado por el viento, sino como algo que intenta resistirse. Algunas esferas cayeron y se rompieron contra el suelo, liberando un sonido agudo que me atravesó. Me alejé de inmediato, convencido de haber cometido un error de cálculo. Al día siguiente, el árbol seguía allí, pero había perdido brillo. Las agujas estaban más opacas. Nadie parecía notarlo de inmediato. Eso me dio esperanza. Pensé que, con práctica, aprendería a tocar sin romper. Comencé a permanecer cerca de los humanos cuando se reunían. Familias alrededor de mesas, manos que se buscaban, abrazos largos. Observé cómo el aire parecía vibrar entre ellos, como algo invisible los conectaba. Me situé en el límite de ese espacio, conteniendo mi esencia, fragmentándome lo más posible. Aún así, siempre ocurría algo. Un vaso que se resquebrajaba sin razón.
Una vela que se apagaba pese a no haber corrientes de aire. Un silencio incómodo que caía de pronto sobre la conversación, como si todos hubieran recordado algo que preferían olvidar. Yo me retiraba enseguida, lleno de una vergüenza que no sabía que podía sentir. No era rechazo abierto. Era peor. Era incomodidad. Los juguetes fueron el siguiente error. Los observé durante horas, aprendiendo sus mecanismos, sus sonrisas pintadas, la forma en que los niños los apretaban contra el pecho. Pensé que si lograba entenderlos, entendería lo que se daba en Navidad. Me acerqué a un escaparate una noche, cuando la ciudad dormía. Los juguetes mecánicos comenzaron a moverse solos, activados por mi cercanía. Sus risas grabadas sonaron más lentas, más graves, distorsionadas. Uno de ellos cayó del estante. Su cabeza se partió al tocar el suelo, pero su voz siguió sonando, repitiendo una frase alegre una y otra vez, hasta que el mecanismo murió. Sentí algo parecido al pánico. No quería eso. No quería esa risa rota, ese eco sin cuerpo. Me alejé, pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, vi a los empleados retirar juguetes defectuosos, murmurando que algo raro pasaba ese año. Que la Navidad estaba torcida. Torcida. Esa palabra me acompañó durante mucho tiempo. Empecé a comprender que mi sola intención no bastaba. Que desear algo no lo hacía posible. Aún así, no pude detenerme. Cada intento fallido alimentaba otro. Pensaba que, si seguía observando, si seguía probando, eventualmente encontraría el punto exacto en el que podría participar sin destruir. No consideré que tal punto quizá no existía para mí. Las luces seguían explotando en parpadeos breves cuando pasaba. Los villancicos se ralentizaban, como si alguien nos estuviera ahogando bajo el agua. La nieve, a mi alrededor, caía más oscura. Los humanos empezaron a hablar de una Navidad extraña, pesada, como si algo invisible estuviera mal. Yo nos escuchaba y sentía tristeza. Porque todo lo que hacía, lo hacía para aprender a quedarme. Para no seguir mirando desde fuera. Y cada intento me dejaba más claro que, cuanto más cerca estaba de la Navidad, más la dañaba. Aún así, no me fui. Porque renunciar habría significado aceptar que nunca podría comprender eso que tanto anhelaba. Y la esperanza, incluso deformada, es difícil de abandonar cuando se ha observado durante siglos sin tocarla. No hubo un momento exacto en el que la Navidad comenzara a caer. No fue un derrumbe repentino, sino un desgaste visible, como cuando algo se pudre desde dentro y solo después muestra la herida. Yo estaba allí cuando empezó a ser imposible fingir que nada pasaba. Las calles se llenaron de luces rotas. No apagadas, rotas. Algunas estallaban con un chasquido seco al encenderse, lanzando fragmentos calientes contra la nieve. Otras quedaban encendidas de forma antinatural, parpadeando a un ritmo irregular que hacía doler la vista. Los humanos hablaban de fallas eléctricas, de mala suerte, de un invierno particularmente cruel. Yo caminaba entre ellas y sentía como mi presencia las agotaba, como si cada bombilla tuviera un límite de esperanza que yo consumía sin querer. Los villancicos ya no sonaban igual. Los altavoces en las plazas emitían melodías deformadas, ralentizadas, como si alguien las estuviera reproduciendo bajo el agua. Las voces se estiraban demasiado, se quebraban en notas graves que no estaban ahí antes. Vi a personas detenerse en seco, mirando a su alrededor con una mueca de incomodidad, preguntándose por qué una canción alegre les producía ahora un nudo en el estómago. Los adornos comenzaron a comportarse de forma extraña. Las coronas colgadas en las puertas se secaban en cuestión de horas, desprendiendo un olor amargo, casi a ceniza. Las guirnaldas se deshilachaban solas, cayendo al suelo como serpientes muertas. Las esferas de cristal no solo se rompían, se agrietaban lentamente, mostrando en su interior reflejos distorsionados, escenas navideñas que no existían, figuras humanas sin rostro reunidas alrededor de árboles ennegrecidos. Intenté alejarme. De verdad lo intenté.
pero cada paso que daba parecía arrastrar el desastre conmigo. La nieve, a mi alrededor, comenzó a caer más pesada, más oscura. No era negra, no del todo, pero absorbía la luz de una forma antinatural. Donde pisaba, quedaban huellas profundas que no se borraban, como si el suelo recordara mi paso. Vi regalos abandonados en las aceras. Algunos estaban rasgados desde dentro, como si algo hubiera intentado salir. Otros vibraban levemente, emitiendo un sonido apagado, similar a un gemido contenido. Nadie los tocaba. Los humanos los rodeaban, aceleraban el paso, fingían no verlos. La Navidad, comprendí, empezaba a dar miedo. El árbol principal de la ciudad fue el primer colapso visible. Lo habían colocado en la plaza central, más alto que los demás, cubierto de luces y adornos cuidadosamente elegidos. Me acerqué sin pensar, atraído por la concentración de todo aquello que intentaba comprender. No lo toqué. Ni siquiera extendí mi presencia de forma consciente. El árbol comenzó a inclinarse solo. Las luces estallaron una a una, como pequeñas explosiones de invierno. Las esferas cayeron en una lluvia de vidrio que cortó la nieve y la tiñó de destellos sangrientos. Las ramas crujieron con un sonido que no debería emitir algo muerto. Cuando el árbol cayó, lo hizo lentamente, como si quisiera asegurarse de que todos lo vieran. El silencio posterior fue absoluto. Luego vinieron los gritos. Los humanos huyeron, empujándose, tropezando con paquetes caídos y adornos rotos. Yo me quedé allí, inmóvil, observando el resultado de mi cercanía. Sentí algo nuevo, pesado, clavándose en mi interior. Culpa. No como la entienden ellos, sino como una certeza, yo era el punto común en todo aquello. Los senos decorativos comenzaron a deformarse. Sus sonrisas talladas se torcieron, sus ojos de vidrio se opacaron hasta parecer húmedos. Algunos colapsaron sobre sí mismos, como si no soportaran la forma que imitaban. Vi a un niño señalar uno de ellos antes de que su madre lo apartara, diciendo que no mirara. Las cartas dirigidas a Santa aparecieron quemadas en los buzones, aunque nadie había encendido fuego. El papel estaba chamuscado solo en los bordes, dejando el centro intacto, las palabras aún legibles, retorcidas por el calor. Leí deseos simples: no estar solo, que alguien vuelva, que este año fuera distinto. Sentí que algo me oprimía el pecho, una presión que no podía expulsar. Yo no quería esto. Cada intento por corregirlo solo empeoraba las cosas. Cuando traté de alejarme de la ciudad, el cielo se cubrió de nubes bajas, pesadas, como un techo que se cerraba. La luna, esa noche, apareció velada, con un tono rojizo que teñía las fachadas de las casas como si sangraran lentamente. Comprendí entonces que la Navidad no estaba fallando. Estaba cayendo. Y yo estaba en el centro de su caída. Los humanos empezaron a decirlo en voz baja, como una superstición nueva. Que algo estaba mal. Que este año la Navidad no debía celebrarse. Que era mejor apagar las luces, guardar los adornos, esperar a que pasara. Cada palabra era un rechazo, y cada rechazo me atravesaba más que cualquier grito. Me oculté en la plaza, entre los restos del árbol caído. El olor a resina rota y vidrio quemado llenaba el aire. Miré mis manos, aunque no siempre las tengo, y deseé, con una desesperación que no sabía que era posible, no haber querido nunca entenderlos. Porque al intentar aprender a amar su fiesta, la había convertido en un recordatorio de todo lo que no soy. Y la Navidad, herida y temblorosa, seguía cayendo a mi alrededor. No lo noté de inmediato. Estaba demasiado concentrado en el silencio posterior al desastre y en la forma en que la plaza parecía contener la respiración. Fue una sensación leve al principio, distinta a cualquier presencia humana. No era rechazo. Tampoco miedo. Era orden. Alcé la mirada. Sobre uno de los edificios que rodeaban la plaza, recortada contra el cielo turbio, había una figura inmóvil. Grande. Demasiado grande para ser un hombre,
pero demasiado definida para ser solo una sombra. No se movía, no respiraba de forma visible, pero sentí su atención caer sobre mí con el peso de siglos. No huí. Había algo en esa mirada que no buscaba expulsarme. Durante un tiempo que no supe medir, permanecimos así. Yo entre los restos del árbol caído. Él, porque supe que era él, observando desde lo alto, como si evaluara una maquinaria rota. La nieve no se acumulaba sobre su lomo. El viento parecía rodearlo con cuidado. Entonces habló. Su voz no salió de una boca que pudiera ver. Resonó directamente en el aire, profunda, grave, con un cansancio antiguo. No aprendes mirando. Y tampoco tocando. Supe entonces que era uno de los renos. No una decoración, no una imitación torpe de madera o plástico, sino uno de los verdaderos. De los que habían arrastrado el trineo cuando el mundo aún creía sin esfuerzo. Sus astas eran enormes, marcadas por grietas que parecían cicatrices. En ellas colgaban restos de cascabeles apagados, ennegrecidos por el tiempo. No quise, intenté decir. No supe cómo terminar la frase. No quise romperlo. No quise arruinarlo. No quise ser esto. Ninguna palabra bastaba. El reno inclinó apenas la cabeza. Nunca quieren. Eso no cambia el resultado. Descendió del edificio con un movimiento imposible, como si la gravedad negociara con él. Cuando tocó la plaza, el suelo crujió, pero no se rompió. Su presencia no drenaba la luz como la mía. La organizaba. Las sombras se alinearon, obedientes. He visto esto antes. No siempre contigo. Pero siempre con alguien que mira demasiado tiempo lo que no puede sostener. Sentí que algo se tensaba en mi interior. ¿La amabilidad puede caer? Pregunté. El reno emitió un sonido bajo, que podría haber sido una risa o un suspiro. Siempre cae. Lo que cambia es cuánto daño hace al hacerlo. Caminó alrededor del árbol caído, observando los restos como si fueran un cuerpo. No había reproche en sus gestos. Solo una evaluación fría. ¿Y yo? Pregunté. El reno se detuvo frente a mí. Sus ojos eran oscuros, profundos, reflejaban escenas que no estaban ocurriendo, talleres silenciosos, el trineo detenido, cartas sin abrir acumulándose como nieve muerta. Tú eres una grieta. No un enemigo. No un error. Una grieta. La palabra me atravesó. Las grietas no pertenecen al objeto que quiebran. Existen entre cosas. Y por eso duelen. Quise acercarme, pero no me moví. Sabía, ahora, que incluso ese gesto podía ser demasiado. Te observé desde que decidiste ayudar. Pensé que te detendrías. Casi todos lo hacen, cuando entienden. Yo entendí, respondí. Y aún así seguí. El reno asintió lentamente. Ese es el problema. El cielo sobre nosotros se aclaró apenas, mostrando la luna rojiza entre nubes rasgadas. Por un instante, vi el reflejo de mi forma en una de las esferas rotas del suelo. No era nada que pudiera encajar en una mesa, en un abrazo, en una canción. Por un momento pensé que el reno venía a... No vine a castigarte. Vine a asegurarme de que no intentes salvar lo que ya se está cayendo. ¿Qué debo hacer? Le pregunté. La respuesta tardó. Esperar. Aprender que observar no siempre es comprender. Y que comprender no siempre concede permiso. Dio media vuelta. Su cuerpo comenzó a desdibujarse, como si la noche lo reclamara de vuelta. Santa te verá. Decide entonces qué hacer con lo que eres. Cuando desapareció, el orden se disipó. Las sombras volvieron a moverse mal. El frío regresó con fuerza. Me quedé solo otra vez. Pero ya no del todo ignorado. Y esa certeza, lejos de consolarme, hizo que el silencio pesara aún más que antes. Santa llegó cuando la ciudad ya había decidido cerrar los ojos. No hubo trineos en el cielo ni campanas anunciándolo. Su llegada no trajo ruido ni luz. Fue una presencia silenciosa, pesada,
como cuando alguien entra a una habitación donde acaba de morir algo importante. Lo sentí antes de verlo, una presión distinta a la del reno, más amplia, más antigua, cargada de una responsabilidad que no había pedido pero que llevaba siglos sosteniendo. Apareció en la plaza, entre los restos del árbol caído. No miró primero el desastre. Me miró a mí. No había enojo en su rostro. Tampoco sorpresa. Solo una tristeza profunda, cansada, como si ya supiera exactamente quién era yo incluso antes de verme. Así que eres tú. Su voz no era fuerte. No era alegre. Era una voz gastada por demasiadas promesas cumplidas a medias. No supe cómo responder. No había disculpa que pudiera ofrecerle algo que no estuviera ya roto. Santa caminó lentamente alrededor de la plaza. Con cada paso, algo cambiaba. Las luces que aún parpadeaban dejaron de hacerlo. Algunas se apagaron por completo, otras recuperaron un brillo tenue, estable. Los villancicos distorsionados se silenciaron, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La nieve oscura comenzó a aclararse, no del todo, pero lo suficiente para no parecer enferma. La Navidad, comprendí, no estaba muerta. Solo estaba siendo contenida. Puedo arreglar esto. Siempre puedo. A veces tarda años, a veces generaciones. Pero vuelve. Sentí un alivio inmediato, y después, algo más profundo, más hiriente. ¿Y yo? Pregunté. Santa se detuvo. Tardó en responder. Cuando lo hizo, no fue con crueldad, sino con una honestidad que dolía más. Tú no formas parte de esto. No porque seas malo. No porque hayas querido dañarlo. Simplemente, no perteneces a la celebración. La palabra fue un golpe seco. La Navidad es delicada. Está hecha de fe prestada, de recuerdos, de expectativas que nunca se cumplen del todo. Tú no rompes por maldad. Rompes porque existes demasiado cerca. Quise protestar. Decir que había aprendido. Que entendía ahora. Que podía quedarme lejos, observar sin tocar. Pero incluso mientras lo pensaba, supe que no bastaba. Salvaré la Navidad. Pero, no puedo incluirte, no puedo hacerte parte de ella. Se acercó entonces por primera vez. No sentí rechazo. Tampoco aceptación. Fue como estar frente a alguien que reconoce tu dolor pero no puede cargarlo por ti. No puedo dejarte sin nada. De entre su abrigo sacó un objeto pequeño. Ridículamente pequeño para todo lo que había ocurrido. Era una esfera de cristal, lisa, perfecta. Dentro, suspendida en un silencio imposible, había una escena diminuta, un árbol intacto, luces suaves, una casa cálida bajo la nieve. No se movía. No necesitaba hacerlo. Esto no es la Navidad. Es solo un reflejo. Un recuerdo que no se desgasta. Colocó la esfera entre mis manos. Por primera vez, algo que tocaba no se marchitó, no se quebró, no gritó. Permaneció intacto, frío y estable. Sentí algo que casi se parecía a la paz. No la acerques demasiado al mundo humano. Y no intentes abrirla. Lo que hay dentro no te pertenece. Solo obsérvalo. Asentí. Santa se alejó entonces, y con él, la presión que sostenía la ciudad. Las luces volvieron a encenderse poco a poco. Los humanos regresaron, cautelosos, como animales después de una tormenta. La Navidad continuó, imperfecta, herida, pero viva. Yo me quedé en la sombra. Desde allí, observé cómo celebraban, cómo reían, cómo lloraban, cómo volvían a intentar cada año algo que siempre falla un poco. Ya no sentí el impulso de acercarme. La esfera pesaba lo suficiente como para recordarme mi lugar. No soy humano. No puedo festejar. Pero en el silencio, cuando la ciudad duerme y la nieve cae sin testigos, sostengo el pequeño reflejo entre mis manos inexistentes y miro una Navidad que no se rompe. No es esperanza, pero es lo más cerca que estaré de ella. Y así, mientras el mundo celebra sin saber de mí, sigo observando.
no para aprender a encajar, sino para recordar eternamente aquello que nunca podré tocar.